Hilton brings you new ways to stay, with experiences that let you capture the glory days. Introducing the Graduate Hotels. Each inspired by local college towns, these stays are always original and never boring. Get in touch with traditions all across the country and enjoy a stay that's a class above the rest. Book at Graduate Hotels with Hilton Honors Points at Hilton.com. It's a win-win. Hilton, for the stay. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Escucha bien. Todo lo que el enemigo te robó, Dios lo va a restaurar. No importa cuánto perdiste, cuánto tiempo ha pasado, ni cuán imposible parezca la recuperación. El Dios Todopoderoso está a punto de hacer algo en tu vida que dejará a todos sorprendidos. Tal vez en este momento sientes que el enemigo ha saqueado tu vida. Destruyó oportunidades, quebró relaciones, apagó tus sueños, te robó la paz y la estabilidad. Pero hay algo que el diablo jamás podrá quitarte: las promesas de Dios. Y una de las más poderosas está en Joel capítulo 2, versículo 25. Yo les compensaré por los años en que devoraron la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Dios no solo te devolverá lo que te arrebataron, sino que lo multiplicará. La restauración de Dios no es solo traer de vuelta lo perdido, es entregarte algo mayor, algo más fuerte, algo que el enemigo jamás podrá tocar de nuevo. ¿Estás preparado para recuperar lo que te pertenece? En este video te revelaré lo que la Biblia dice sobre la restauración divina y cómo puedes posicionarte para recibir lo que Dios ya ha decretado sobre tu vida. Quédate hasta el final, porque esta palabra puede marcar el comienzo de tu victoria. Hermanos y hermanas, por fin lancé la membresía del canal Fortalecidos en Cristo. Si quieres apoyar el canal y al mismo tiempo fortalecer tu vida espiritual, ahora puedes hacerte miembro y disfrutar de beneficios exclusivos que te ayudarán a crecer en la fe. Respuestas prioritarias a tus comentarios, tu nombre incluido en mis oraciones diarias y en las de otros miembros. Mi devocionario, 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Mi guía explorando las Escrituras para profundizar en la palabra. Videos exclusivos para líderes en Cristo. Libros transformadores. Y también podrás participar en el grupo de WhatsApp exclusivo para miembros del canal Fortalecidos en Cristo. Haz clic en Unirme ahora y forma parte de esta comunidad de fe. ¿Qué significa la restauración según la Biblia? Cuando hablamos de restauración, muchas personas piensan solo en recuperar lo que se perdió, como si Dios simplemente devolviera exactamente lo mismo que fue arrebatado. Pero la restauración de Dios es mucho más profunda, más poderosa y más gloriosa de lo que podemos imaginar. En la Biblia, la restauración no significa solo recuperar, sino recibir algo más grande, más fuerte y más fructífero que lo que teníamos antes. Uno de los ejemplos más impactantes de restauración se encuentra en la vida de Job. La Escritura nos dice que Job era un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, en un solo momento, perdió todo: sus hijos, sus riquezas y su salud. Parecía que su vida había llegado a su fin. Pero lo que Job no sabía es que Dios tenía un plan de restauración que iba más allá de lo que él podía comprender.
En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, está escrito: Después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le restauró su prosperidad y le dio el doble de lo que antes tenía. Dios no solo le devolvió lo que había perdido, sino que le dio el doble. Esto nos muestra que cuando Dios restaura, lo hace de una manera sobrenatural, multiplicando lo que antes parecía perdido. Otro principio clave de la restauración divina es que Dios no solo devuelve cosas materiales, sino que restaura el corazón, la fe, la esperanza y la comunión con Él. Muchas veces, las pérdidas que enfrentamos en la vida son oportunidades para acercarnos más a Dios y experimentar su poder de una manera que nunca antes habíamos conocido. Un ejemplo perfecto de esto es Pedro. Después de haber negado a Jesús 3 veces, Pedro cayó en una profunda tristeza, sintiendo que había fallado de manera irremediable. Pero Jesús no lo desechó. Al contrario, después de su resurrección, Jesús buscó a Pedro y lo restauró públicamente, dándole nuevamente su propósito y su misión. En Juan, capítulo 21, versículo 17, Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Con estas palabras, Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo reafirmó en su llamado. La restauración de Dios siempre viene con un propósito. En la historia del Hijo Pródigo encontramos otro principio de la restauración divina. Este joven lo tenía todo, pero lo desperdició en una vida de pecado. Cuando tocó fondo, pensó que ya no había esperanza para él. Sin embargo, cuando decidió regresar a su padre, no solo fue recibido, sino que fue restaurado con honra. Lucas capítulo 15, versículo 22 dice: Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Dios no solo lo aceptó de vuelta, sino que lo restauró completamente como hijo. Esto nos enseña que, aunque hayamos cometido errores, si volvemos a Dios con un corazón sincero, Él nos restaurará completamente. Otro aspecto fundamental de la restauración en la Biblia es que muchas veces ocurre después de un período de prueba. Antes de que el pueblo de Israel entrara en la tierra prometida, tuvieron que pasar por el desierto. Antes de que José se convirtiera en gobernador de Egipto, tuvo que ser vendido como esclavo y luego encarcelado injustamente. Antes de que David fuera rey, tuvo que huir por años, siendo perseguido por Saúl. Esto nos muestra que la restauración de Dios no es instantánea en todos los casos. Muchas veces, Dios permite un proceso para que nuestro carácter sea moldeado y nuestra fe sea fortalecida. En Romanos capítulo 8, versículo 28, la Biblia nos da una promesa inquebrantable. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que incluso nuestras pérdidas, nuestras luchas y nuestros sufrimientos serán utilizados por Dios para algo mayor. Por eso, cuando hablamos de restauración en la Biblia, no estamos hablando simplemente de recuperar lo que el enemigo nos quitó. Estamos hablando de un Dios que toma nuestras cenizas y las convierte en belleza. Isaías capítulo 61, versículo 3 dice: Para conceder a los que lloran en Sión, darles una corona en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Dios no solo quiere restaurarte, sino que quiere llevarte a un nivel más alto. Quiere darte una doble porción de bendición. Quiere renovar tu espíritu. Quiere darte un propósito mayor. Pero para experimentar esta restauración, es necesario que confiemos en Él, que no nos aferremos al pasado y que creamos en su fidelidad. Si Dios lo hizo con Job, con Pedro, con el Hijo Pródigo y con todo su pueblo, también lo hará contigo. Las causas espirituales de la pérdida y el ataque del enemigo. Muchas veces, cuando enfrentamos pérdidas en la vida, nos preguntamos por qué sucedieron. Puede parecer que todo lo que construimos con esfuerzo se derrumba de un momento a otro. Sin embargo,
La Biblia nos enseña que hay causas espirituales detrás de muchas pérdidas y ataques que sufrimos. No todo lo que se pierde es por casualidad, y entender esto es fundamental para experimentar la restauración de Dios. Uno de los primeros factores que la Biblia menciona es que el enemigo siempre busca robar lo que Dios ha dado a sus hijos. En Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús advirtió claramente: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El enemigo busca destruir lo que Dios ha construido en tu vida. Si has sentido que algo valioso te fue arrebatado, ya sea paz, propósito, familia o provisión, es posible que el diablo haya intentado obstaculizar el plan de Dios para ti. Sin embargo, Jesús nos asegura que Él vino a darnos una vida abundante, lo que significa que ninguna obra del enemigo podrá prevalecer sobre la voluntad de Dios. Otro factor importante es la desobediencia. A lo largo de la Biblia, vemos que cuando el pueblo de Dios se alejaba de sus mandamientos y rechazaba su dirección, sufría pérdidas y ataques. En el libro de Deuteronomio capítulo 28, Dios estableció bendiciones para la obediencia y advertencias para la desobediencia. En el versículo 15 dice: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios, y no cuidas de cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Esto no significa que cada pérdida sea resultado de un pecado personal, pero sí nos recuerda que vivir en desobediencia puede abrir puertas espirituales para que el enemigo actúe. La Biblia nos llama a examinarnos a nosotros mismos y a permanecer firmes en la obediencia a Dios, porque es en su voluntad donde encontramos verdadera seguridad. El orgullo y la autosuficiencia también pueden llevar a la pérdida. Cuando una persona empieza a confiar más en sus propias fuerzas que en Dios, puede experimentar caídas. Un ejemplo claro de esto es la historia de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, este rey se enalteció a sí mismo y se olvidó de que su poder venía de Dios. Como consecuencia, perdió su reino temporalmente y vivió como un animal en el campo. Solo después de reconocer la soberanía de Dios, su posición fue restaurada. En Daniel capítulo 4, versículo 37, Nabucodonosor declara: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Esto nos enseña que la autosuficiencia nos aleja de Dios y nos deja vulnerables. Cuando dependemos completamente de Él, caminamos en seguridad. Otro motivo de pérdida es la prueba de fe. En la Biblia, vemos que muchas personas justas pasaron por periodos de dificultad no por desobediencia, sino porque Dios estaba permitiendo una prueba que los llevaría a una mayor gloria. Job es un claro ejemplo de esto. Perdió todo sin haber hecho nada malo, pero Dios permitió esa prueba para fortalecer su fe y finalmente bendecirlo con el doble de lo que tenía antes. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, la Biblia nos dice que las pruebas purifican nuestra fe, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando una pérdida viene como prueba, Dios no permite que seamos destruidos por ella. Al contrario, Él nos da fuerzas para soportar el proceso y nos recompensa al final. Otra causa espiritual de la pérdida es el descuido espiritual. Muchas veces, cuando una persona se aleja de la oración, de la palabra de Dios y de su comunión con Él, se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. En Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús dio una advertencia crucial a sus discípulos. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando dejamos de vigilar espiritualmente, abrimos puertas al enemigo sin darnos cuenta. Por eso es esencial mantener una vida de oración constante y una relación cercana con Dios.
This message is brought to you by Abercrombie Kids, where the activewear is made for every summer activity, so your mini-me can bring their personal best. Summer days are always an adventure, from day camp to rec leagues and pool days. Abercrombie Kids has the shorts, tees, and swim to keep them comfy and keep up with them. Get everything for the entire summer at Abercrombie Kids. Shop in-store, online, or in the app. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Finalmente, una de las razones por las cuales una persona puede experimentar pérdidas es porque Dios está quitando algo para darle algo mejor. Hay situaciones en las que Dios mismo nos aparta de cosas que no nos convienen, aunque en el momento no lo entendamos. En Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19, el Señor dice: No recuerden las cosas pasadas, ni piensen en las cosas antiguas. Yo voy a hacer algo nuevo, ahora va a aparecer. ¿No lo reconocerán? Esto significa que algunas pérdidas no son realmente pérdidas, sino parte del proceso de Dios para llevarnos a algo mayor. A veces nos aferramos a cosas que Dios ya no quiere para nosotros, y cuando las quita, es porque tiene preparado algo mejor. Entender las causas espirituales de la pérdida nos ayuda a discernir lo que está sucediendo en nuestra vida y a responder correctamente. Si el enemigo ha robado algo, debemos luchar en oración y aferrarnos a las promesas de Dios. Si hemos estado en desobediencia, debemos arrepentirnos y volver a la obediencia. Si Dios nos está probando, debemos permanecer firmes hasta ver su restauración. Y si Él está quitando algo para darnos algo mejor, debemos confiar en su perfecto plan. La restauración de Dios es real, y cuando entendemos por qué suceden las pérdidas, podemos prepararnos para recibir lo que Dios ya ha preparado para nosotros. Dios restaura a los que claman a Él. A lo largo de la Biblia, vemos un principio que se repite una y otra vez. Dios escucha el clamor de su pueblo y responde con poder. La restauración de Dios no es automática, sino que requiere un corazón humillado y un espíritu que clama con fe. Cuando alguien se vuelve a Dios con sinceridad y confianza, Él nunca lo ignora, sino que extiende su mano para levantarlo y restaurarlo. Uno de los ejemplos más impactantes de esto en la Escritura es la historia del pueblo de Israel en Egipto. Durante muchos años, los israelitas fueron oprimidos y esclavizados, sufriendo bajo la dureza del faraón. Parecía que no había esperanza de liberación, pero algo cambió cuando el pueblo comenzó a clamar a Dios. En Éxodo capítulo 3 versículo 7, el Señor dice: He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus sufrimientos. Dios no es indiferente al sufrimiento de sus hijos. Cuando clamamos a Él con un corazón sincero, Él ve nuestra aflicción, escucha nuestras oraciones y actúa en nuestro favor. El clamor del pueblo de Israel provocó que Dios levantara a Moisés como su libertador y los guiara hacia la tierra prometida. Otro ejemplo poderoso de restauración en respuesta al clamor se encuentra en la vida de Ana. Ella era una mujer que sufría profundamente porque no podía tener hijos. En aquellos tiempos, la esterilidad era considerada una gran vergüenza, y Ana vivía angustiada, sintiendo que su vida estaba incompleta. Pero en lugar de resignarse a su dolor, tomó una decisión:
clamar a Dios con todo su ser. En 1 de Samuel capítulo 1 versículo 10, la Biblia dice: con gran angustia oró al Señor y lloró amargamente. El clamor de Ana no fue una oración superficial, sino un derramamiento de su alma delante de Dios. Y porque su oración fue sincera y llena de fe, Dios respondió dándole un hijo, Samuel, quien se convertiría en un gran profeta de Israel. Este principio se repite una y otra vez en la Biblia. Cuando alguien se encuentra en una situación de pérdida, sufrimiento o desesperanza, Dios espera que esa persona lo busque con todo su corazón. En Jeremías capítulo 29 versículo 12, el Señor nos deja una promesa inquebrantable. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo los escucharé. Dios no es un Dios distante ni insensible. Él se inclina para escuchar la voz de sus hijos y traer restauración a sus vidas. Otro caso extraordinario de restauración por medio del clamor se encuentra en la historia de Jonás. Este profeta desobedeció la voz de Dios y terminó en el vientre de un gran pez. Desde ese lugar oscuro y aparentemente sin salida, Jonás hizo lo único que podía hacer: clamar a Dios. En Jonás capítulo 2 versículo 2, él dice: en mi angustia invoqué al Señor, y Él me respondió. Desde las entrañas del Seol clamé, y mi voz escuchaste. Dios escuchó la oración de Jonás y ordenó que el pez lo expulsara en tierra firme. Esto nos enseña que no importa cuán lejos hayamos caído o cuán desesperada sea nuestra situación, si clamamos a Dios con un corazón arrepentido y confiado, Él nos escuchará y nos restaurará. En el Nuevo Testamento encontramos un ejemplo impactante en la vida de Bartimeo. Este hombre era ciego y mendigo, y parecía que su destino estaba sellado en la miseria. Pero un día escuchó que Jesús pasaba cerca y comenzó a clamar con todas sus fuerzas: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos capítulo 10, versículo 47. La multitud intentó callarlo, pero Bartimeo no se rindió y clamó aún más fuerte. Su insistencia en buscar a Jesús hizo que el maestro se detuviera y lo llamara. Cuando Bartimeo se acercó, Jesús le preguntó qué quería, y él respondió que deseaba recuperar la vista. Jesús, al ver su fe, lo sanó inmediatamente. Este relato nos enseña que muchas veces la restauración llega cuando no nos damos por vencidos y seguimos clamando, sin importar los obstáculos o la oposición. Si Bartimeo hubiera escuchado a la multitud y se hubiera quedado en silencio, nunca habría recibido su milagro. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios nos da una instrucción clara sobre cómo recibir su restauración. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta es la clave de la restauración divina. Dios no solo responde a la oración, sino a la oración que viene de un corazón humilde, arrepentido y dispuesto a cambiar. Muchas veces, cuando enfrentamos pérdidas o sufrimientos, en lugar de buscar a Dios, intentamos resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el verdadero cambio viene cuando nos rendimos completamente delante de Él y clamamos con fe. David, en sus momentos de angustia, entendió este principio. En el Salmo capítulo 34, versículo 17, él dice: claman los justos, y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Dios nunca ignora el clamor de sus hijos. No importa cuán difícil sea la situación que estés enfrentando, si te acercas a Dios con un corazón sincero y dispuesto a confiar en Él, su mano se moverá a tu favor. La restauración no es solo para algunos, sino para todos los que están dispuestos a buscar a Dios con todo su corazón. Si hoy sientes que has perdido algo valioso en tu vida, si el enemigo ha intentado robar tu propósito, tu paz o tu estabilidad, no te quedes en silencio. Levanta tu voz y clama a Dios,
porque Él es fiel para responder y traer restauración en su tiempo perfecto. El proceso de restauración, fe y obediencia. Dios es un Dios de restauración, pero esa restauración no siempre ocurre de manera instantánea. Muchas veces, Él nos lleva a través de un proceso en el que nuestra fe es probada y nuestra obediencia es puesta a prueba. Este proceso no solo tiene el propósito de devolvernos lo que se ha perdido, sino también de transformarnos, fortalecer nuestro carácter y prepararnos para recibir algo aún mayor. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia del pueblo de Israel. Dios había prometido llevarlos a una tierra donde fluiría leche y miel, pero antes de llegar allí, tuvieron que pasar por el desierto. Durante 40 años, Dios los guió, les enseñó y los purificó hasta que estuvieron listos para recibir la herencia prometida. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, la Biblia dice: Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios, estos 40 años en el desierto, para humillarte, para probarte, a fin de saber lo que había en tu corazón, si habrías de guardar o no sus mandamientos. El desierto no era un castigo, sino un proceso de preparación. De la misma manera, cuando Dios está restaurando algo en nuestra vida, puede que nos lleve por un período de aprendizaje y transformación antes de entregarnos la bendición completa. Otro ejemplo poderoso es el de José. Dios le había dado un sueño de grandeza cuando era joven, pero antes de que se cumpliera, tuvo que pasar por múltiples pruebas. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, injustamente acusado y encarcelado. Todo esto ocurrió antes de que llegara al puesto de gobernador de Egipto. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, José, al mirar atrás, reconoce la mano de Dios en su proceso. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente. El proceso de restauración de Dios muchas veces requiere paciencia. En la Biblia, encontramos que Abraham tuvo que esperar muchos años para ver cumplida la promesa de tener un hijo. David fue ungido como rey, pero pasó varios años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. La fe en la restauración de Dios implica confiar en sus tiempos y en su manera de obrar. En Habacuc capítulo 2, versículo 3, Dios nos deja una promesa importante para esos momentos en los que sentimos que la restauración tarda en llegar. Porque la visión es aún para el tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. Dios no llega tarde. Él sabe exactamente cuándo y cómo restaurar aquello que hemos perdido. Nuestra parte es mantenernos firmes en la fe y en la obediencia. La obediencia es clave en el proceso de restauración. Muchas veces, Dios nos da instrucciones específicas para caminar en su voluntad, pero si no obedecemos, podemos retrasar su obra en nuestra vida. Un claro ejemplo de esto es Naamán, un general del ejército sirio que tenía lepra. Cuando acudió al profeta Eliseo en busca de sanidad, recibió una instrucción simple pero difícil de aceptar. Debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. Al principio, Naamán se resistió, pero cuando finalmente obedeció, su restauración fue completa. En el segundo libro de Reyes capítulo 5, versículo 14, se nos dice: Entonces descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Dios no solo restauró su salud, sino que transformó su corazón. Este relato nos enseña que muchas veces la clave de nuestra restauración está en la obediencia, incluso cuando no entendemos completamente lo que Dios nos está pidiendo. Otro aspecto importante del proceso de restauración es la renovación de la mente. Muchas veces, Dios quiere darnos algo nuevo, pero nuestra mentalidad sigue atrapada en el pasado. En Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo nos exhorta: No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios,
buena, agradable y perfecta. Si seguimos pensando como antes, limitamos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. La restauración de Dios no es solo externa, sino también interna. Él quiere sanar nuestras heridas, fortalecer nuestra fe y darnos una nueva visión de lo que es posible en Él. El rey David también experimentó un proceso de restauración después de caer en pecado. Su arrepentimiento genuino y su deseo de volver a Dios lo llevaron a escribir el Salmo capítulo 51, donde expresa en el versículo 10: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. This episode is brought to you by the Toyota Grand Highlander. From daily routines to life-changing adventures, the Toyota Grand Highlander is spacious, powerful, and ready to take on life's grand challenges. Advanced safety features and innovative technology give you confidence for whatever life throws at you. And it's available in a hybrid Nightshade Special Edition, which includes sophisticated gloss black exterior accents and 20-inch black alloy wheels. Learn more at toyota.com/Grand Highlander. Toyota, let's go places. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Dios restauró a David porque su corazón estaba completamente rendido. Esto nos enseña que en el proceso de restauración no solo se trata de recuperar lo perdido, sino de permitir que Dios transforme nuestro ser desde adentro. Por último, es fundamental recordar que la restauración de Dios siempre tiene un propósito mayor. Cuando Jesús sanó al endemoniado Gadareno, no solo lo liberó del tormento, sino que lo convirtió en un testigo poderoso de su poder. En Marcos capítulo 5, versículo 19, Jesús le dice: «Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo misericordia de ti». Dios no solo restaura para nuestro beneficio, sino para que podamos testificar de su gloria y ayudar a otros. Todo lo que hemos perdido y todo lo que hemos pasado tiene un propósito mayor en el plan divino. El proceso de restauración puede ser difícil, pero cuando caminamos en fe y obediencia, podemos estar seguros de que Dios completará su obra en nuestra vida. Él es fiel, y lo que ha prometido lo cumplirá en el momento perfecto. Ejemplos bíblicos de restauración y victoria. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas que experimentaron pérdidas, crisis y situaciones aparentemente imposibles, pero que fueron restauradas por el poder de Dios. Estos relatos nos enseñan que la restauración no es solo una promesa, sino una realidad para aquellos que confían en el Señor. Uno de los casos más impactantes es el de José, el hijo de Jacob. Dios le había dado sueños proféticos en los que veía su futuro glorioso. Pero antes de que esa promesa se cumpliera, tuvo que pasar por años de sufrimiento. Fue vendido por sus propios hermanos, acusado falsamente y encarcelado injustamente. Todo parecía indicar que su vida estaba condenada al fracaso.
Sin embargo, Dios estaba con él en cada paso del camino y lo estaba preparando para algo mucho mayor. En el libro de Génesis capítulo 50, versículo 20, después de haber sido restaurado y puesto como gobernador de Egipto, José dice a sus hermanos: «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, salvar la vida de mucha gente». Este relato nos muestra que, aunque el enemigo intente destruirnos, Dios puede usar incluso nuestras pruebas para cumplir su propósito en nuestra vida. José no solo fue restaurado, sino que terminó en una posición de mayor honra y bendición de la que jamás hubiera imaginado. Otro ejemplo poderoso de restauración es el de Job. La Biblia describe a Job como un hombre justo y temeroso de Dios, pero aún así enfrentó una de las pruebas más difíciles registradas en las Escrituras. En un solo día perdió sus bienes, sus hijos y su salud. Sus amigos lo acusaron de haber pecado, y su esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su fe y declaró en Job capítulo 1 versículo 21: «El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor». Después de un tiempo de prueba y sufrimiento, Dios restauró a Job y la Escritura nos dice que le dio el doble de lo que había perdido. En Job, capítulo 42, versículo 10, se registra: «Después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le restauró su prosperidad y le dio el doble de lo que antes tenía». Este relato nos enseña que la restauración de Dios no solo devuelve lo perdido, sino que lo multiplica. También nos recuerda que la fidelidad en medio de la prueba es clave para experimentar la restauración divina. Otro caso impactante es el de David en Ziklag. Mientras David y sus hombres estaban fuera de la ciudad, los amalecitas atacaron Ziklag, quemaron todo y se llevaron cautivas a sus esposas e hijos. La desesperación fue tan grande que los hombres de David incluso hablaron de apedrearlo. En medio de esta crisis, David hizo algo fundamental: buscó a Dios. En 1 de Samuel capítulo 30 versículo 6 se nos dice: «Pero David se fortaleció en el Señor su Dios». Después de clamar al Señor y recibir dirección, David y sus hombres persiguieron a los amalecitas, los derrotaron y recuperaron todo lo que había sido tomado. En 1 de Samuel capítulo 30 versículo 19 se nos confirma la restauración total. No les faltó nada, ni pequeño ni grande, ni hijos, ni hijas, ni botín, ni ninguna cosa que les habían tomado. Todo lo recuperaron David y sus hombres. Este relato nos enseña que cuando el enemigo roba algo de nuestra vida, no debemos resignarnos, sino buscar la dirección de Dios y actuar con fe, porque Él es capaz de devolvernos todo. Otro ejemplo importante de restauración es la historia del hijo pródigo. Jesús contó esta parábola para ilustrar el amor y la misericordia del Padre Celestial. Un joven decidió tomar su herencia y alejarse de su hogar, desperdiciando todo en una vida de pecado. Cuando se vio en ruina y miseria, entendió que en la casa de su padre estaba su verdadera seguridad. Lucas capítulo 15, versículo 18, registra sus palabras de arrepentimiento. «Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti». Cuando el hijo pródigo regresó, su padre no lo rechazó ni lo trató con desprecio. Al contrario, lo recibió con amor y restauró su posición de hijo. Lucas capítulo 15, versículo 22 dice: «Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en sus pies». Este relato nos muestra que Dios no solo restaura nuestras pérdidas, sino que nos devuelve nuestra identidad y nuestra relación con Él. No importa cuán lejos alguien haya caído, si se arrepiente y regresa a Dios, Él está listo para restaurarlo completamente. Otro caso de restauración es el de Pedro. Después de haber caminado con Jesús y haber sido uno de sus discípulos más cercanos, Pedro negó a su maestro 3 veces en la noche de su arresto.
se sintió devastado por su fracaso y creyó que su ministerio había terminado. Sin embargo, Jesús no lo rechazó, sino que lo restauró con amor. En Juan capítulo 21, versículo 17, Jesús le pregunta a Pedro por tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Cuando Pedro respondió que sí, Jesús le dio una misión: «Apacienta mis ovejas». A pesar de su error, Pedro fue restaurado y se convirtió en un líder fundamental en la iglesia primitiva. Este relato nos enseña que Dios no solo nos perdona, sino que nos devuelve nuestro propósito y nos usa para su gloria. Estos ejemplos bíblicos nos muestran que la restauración de Dios no es solo material, sino también espiritual y emocional. Dios no solo devuelve lo que se ha perdido, sino que lo transforma en algo aún mayor. José pasó de ser esclavo a gobernador. Job recibió el doble de lo que tenía. David recuperó todo. El hijo pródigo fue restaurado como hijo, y Pedro fue levantado para ser un pilar en la iglesia. Dios sigue siendo el mismo, y si Él restauró a estas personas, también puede restaurar cualquier situación en la vida de aquellos que confían en Él. No importa cuán grande haya sido la pérdida o cuán difícil parezca la recuperación, Dios tiene el poder de traer restauración completa en el momento perfecto. ¿Cómo prepararse para recuperar lo perdido? La restauración de Dios es una promesa, pero también requiere preparación de nuestra parte. A lo largo de la Biblia, vemos que aquellos que recuperaron lo que habían perdido no solo esperaron pasivamente, sino que tomaron acciones de fe y obediencia. Para recibir la restauración divina, es fundamental prepararnos espiritualmente, fortalecer nuestra relación con Dios y estar listos para cuando llegue el momento de la restitución. Uno de los primeros pasos para prepararse es creer en la promesa de Dios y no dejarse llevar por la desesperanza. Muchas veces, cuando enfrentamos pérdidas, el enemigo intenta sembrar dudas en nuestra mente, haciéndonos pensar que nunca podremos recuperar lo que perdimos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios es fiel y cumple lo que promete. En Isaías capítulo 61, versículo 7, el Señor dice: «En lugar de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En lugar de deshonra, se regocijarán en su herencia. Y así en su tierra recibirán doble herencia, y su alegría será eterna». Dios no solo restaura, sino que multiplica la bendición. Pero para experimentar esta restauración, es necesario mantener una fe firme y no dudar de su poder. Otro paso clave en la preparación para recuperar lo perdido es arrepentirse y alinearse con la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, las pérdidas ocurren porque hemos tomado decisiones equivocadas o nos hemos alejado del camino correcto. La Biblia nos muestra que cuando nos humillamos y buscamos a Dios con un corazón sincero, Él abre las puertas para la restauración. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El Señor nos da una clave espiritual. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla y ora, y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo nos muestra que la restauración viene cuando hay un verdadero arrepentimiento y un cambio de dirección. No se trata solo de pedir a Dios que nos devuelva lo que perdimos, sino de asegurarnos de estar caminando en obediencia a su palabra. Otro aspecto fundamental es permanecer en la oración y la comunión con Dios. La restauración no siempre es instantánea, y muchas veces es necesario orar con perseverancia hasta ver la respuesta de Dios. Jesús enseñó la importancia de la oración persistente en Lucas capítulo 18, versículo 1. Les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre y no desanimarse. El enemigo intentará desmotivarnos y hacernos creer que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Pero la Biblia nos asegura que Dios siempre responde en su tiempo perfecto. No debemos dejar de clamar hasta ver la restauración manifestarse.
También es importante declarar la restauración con confianza. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder y que debemos proclamar las promesas de Dios con fe. En Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesús dijo: De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que crea que lo que dice se hará, le será hecho. Esto significa que no podemos hablar en derrota o resignación. Debemos proclamar lo que Dios ha prometido y mantenernos firmes en su palabra, sin importar cuánto tarde en llegar la restauración. Otro principio clave es estar atentos a la dirección de Dios y actuar en obediencia. Muchas veces, la restauración viene acompañada de instrucciones específicas de parte del Señor. En el caso de David, cuando los amalecitas saquearon Siclag y se llevaron a sus familias cautivas, David no actuó impulsivamente, sino que primero consultó a Dios. En 1 de Samuel capítulo 30, versículo 8, la Biblia dice: Entonces David consultó al Señor, diciendo: ¿Perseguiré a esta banda de saqueadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás. Y sin duda rescatarás todo. Si David hubiera actuado sin buscar la dirección de Dios, tal vez habría fracasado en su intento de recuperar lo perdido. Pero porque esperó la instrucción del Señor y obedeció, experimentó una restauración completa. Esto nos enseña que no debemos apresurarnos, sino buscar la guía de Dios en cada paso que damos. Otro punto fundamental en la preparación para la restauración es perdonar y dejar atrás el pasado. Muchas veces, las pérdidas vienen acompañadas de heridas emocionales, resentimiento o rencor hacia quienes nos hicieron daño. Sin embargo, la Biblia nos enseña que para recibir el perdón y la bendición de Dios, debemos aprender a perdonar. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús dijo: Porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. El resentimiento nos mantiene atados al pasado e impide que avancemos hacia la restauración que Dios tiene para nosotros. Perdonar no significa justificar el mal que nos hicieron, sino liberarnos del peso del rencor y permitir que Dios sane nuestro corazón. Por último, es esencial permanecer firmes en la alabanza y la gratitud. Aun cuando todavía no veamos la restauración manifestada, debemos aprender a alabar a Dios en todo momento. I'm Cyndi Lauper. My psoriasis was all over, even on my scalp, which may mean 4 times the risk for psoriatic arthritis. But Cosentyx works on both. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe plaque psoriasis 300 milligram dose and adults with active psoriatic arthritis 150 milligram dose. Don't use if you're allergic to Cosentyx. Before starting, get checked for tuberculosis. An increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like tuberculosis or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some are fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if inflammatory bowel disease symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at Cosentyx.com or 1-844-COSENTYX. Ask your doctor about Cosentyx. Choosing a bottled Starbucks Frappuccino drink that's all flavor and just 100 calories? Easy. Choosing between creamy vanilla, double chocolate, and sea salt caramel flavors? A little harder. Try the delicious new Starbucks Frappuccino light drinks. Look for them wherever you buy groceries. Start with Starbucks coffee. Your snacking routine can get a little dull. Time for an Oikos remix. Like a crunchy storm of sea salt praline pretzels, dark chocolate, and butter toffee, showering down into a smooth, creamy yogurt. Enjoy 3 Oikos Remix varieties with epic mix-ins and 11 grams of complete protein per 4.5-ounce serving. See RemixYogurt.com. It's time to rewrite the vacation rules. With Royal Caribbean, your family can look forward to just about anything. Break the thrill barrier, roaring down the tallest water slide in North America. Jump into breathtaking jungles and jaw-dropping coves.
Vibe off the charts on our private island perfect day at Coco Cay. And end the day knowing things are just getting started. Because this isn't just any vacation. This is all the vacations. Come seek the Royal Caribbean. Ships Registry Bahamas. En el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no den alimento, aunque el rebaño se acabe de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. La verdadera fe no se basa en lo que vemos, sino en la confianza en Dios y en su fidelidad. Cuando aprendemos a alabar a Dios en medio de la espera, demostramos que creemos en su restauración incluso antes de verla con nuestros ojos. Prepararse para la restauración implica creer en la promesa de Dios, arrepentirse y alinearse con su voluntad, orar con perseverancia, declarar la restauración con fe, buscar la dirección del Señor, perdonar y mantener un corazón lleno de gratitud. Cuando aplicamos estos principios en nuestra vida, nos posicionamos para recibir lo que Dios ya ha preparado para nosotros. La importancia de la fe en el proceso de restauración. La restauración de Dios es una promesa para sus hijos, pero requiere de fe para que podamos verla manifestarse en nuestra vida. A lo largo de la Biblia, Dios muestra que actúa en favor de aquellos que confían en Él, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La fe no solo nos sostiene en tiempos de pérdida, sino que también es la llave que abre las puertas de la restauración divina. Uno de los ejemplos más poderosos de la importancia de la fe en la restauración se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió que sería padre de una gran nación, pero durante años no vio el cumplimiento de esa palabra. Su edad avanzada y la esterilidad de su esposa Sara parecían obstáculos insuperables, pero Abraham decidió creer en la promesa de Dios. En Romanos capítulo 4, versículo 20, la Biblia dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. A pesar de todo lo que veía en lo natural, Abraham eligió creer. Su fe lo mantuvo firme hasta que Dios cumplió lo que había prometido. Esto nos enseña que, cuando enfrentamos pérdidas o sentimos que algo en nuestra vida ha sido destruido, debemos aferrarnos a la certeza de que Dios tiene el poder para restaurarlo todo. Otro relato impactante sobre la fe y la restauración es el de la mujer que padecía flujo de sangre durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, pero en lugar de mejorar, su situación empeoró. Sin embargo, cuando oyó hablar de Jesús, nació en ella la fe de que podía ser sanada. En Marcos capítulo 5, versículo 28, ella pensó: si tan solo toco su manto, quedaré sana. Cuando tocó el manto de Jesús, la sanidad ocurrió inmediatamente. Jesús mismo le dijo en Marcos, capítulo 5, versículo 34, «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz, y queda sana de tu enfermedad». Este pasaje nos muestra que la fe activa la restauración. No basta con saber que Dios puede restaurar. Es necesario creerlo con todo el corazón y actuar en consecuencia. La mujer no se quedó esperando pasivamente, sino que buscó con determinación el toque del Maestro. Otro caso extraordinario es el de los 10 leprosos que se encontraron con Jesús. En Lucas, capítulo 17, versículo 13, ellos clamaron: «Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros». Jesús les dijo que fueran a presentarse ante los sacerdotes, lo que en aquel tiempo solo se hacía cuando alguien ya estaba sanado. Sin embargo, ellos no habían sido sanados aún, pero obedecieron con fe, y mientras iban de camino, su sanidad se manifestó. En Lucas, capítulo 17, versículo 14, se dice: «Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios». Este relato nos enseña que la fe muchas veces requiere que actuemos antes de ver el milagro. Los leprosos no esperaron a que la sanidad se manifestara antes de obedecer, sino que creyeron en la palabra de Jesús
y caminaron en fe. La fe también es crucial para la restauración de lo que el enemigo ha robado. En el libro de Joel capítulo 2 versículo 25, Dios promete: yo les compensaré por los años en que devoraron la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra ustedes. Cuando Dios da una promesa de restauración, espera que confiemos en su fidelidad y que no permitamos que el temor o la duda nos paralicen. En Hebreos capítulo 11 versículo 6, la Biblia declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe no solo nos permite recibir la restauración, sino que también nos acerca más a Dios y fortalece nuestra relación con Él. Cuando confiamos en Dios en medio de la pérdida, nuestra fe se profundiza y aprendemos a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Otro aspecto importante de la fe en la restauración es que nos ayuda a perseverar. En muchas ocasiones, Dios no restaura de inmediato, sino que permite un proceso en el que nuestra fe es refinada. En Santiago capítulo 1, versículo 3, la Biblia dice: sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Esto significa que la fe nos sostiene incluso cuando la restauración parece tardar. Nos ayuda a no rendirnos y a seguir creyendo en la bondad de Dios. El enemigo siempre intentará debilitar nuestra fe para que no recibamos la restauración. En Efesios capítulo 6, versículo 16, la Biblia nos exhorta a usar el escudo de la fe. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. El diablo lanzará dudas, desánimo y temor para que dejemos de creer en la restauración de Dios. Pero cuando levantamos el escudo de la fe, apagamos esos ataques y permanecemos firmes en la promesa del Señor. Un último aspecto clave de la fe en la restauración es que nos lleva a dar gracias a Dios incluso antes de ver el milagro. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, Pablo nos dice: no se inquieten por nada, sino en toda situación, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Cuando agradecemos a Dios antes de ver la restauración, demostramos que realmente confiamos en Él. Esto agrada al Señor y abre la puerta para que su poder se manifieste. La restauración de Dios siempre está disponible para aquellos que creen en su palabra. No importa cuán grande sea la pérdida o cuán imposible parezca la recuperación, cuando confiamos en el Señor y caminamos en fe, su poder se desata en nuestra vida y Él restaura todo en su tiempo perfecto. El poder de la obediencia en el proceso de restauración. La fe es esencial para recibir la restauración de Dios, pero la obediencia es el camino que nos lleva a ella. A lo largo de la Biblia, vemos que Dios no solo promete restaurar lo que se ha perdido, sino que también da instrucciones claras sobre cómo debemos actuar para que esa restauración se manifieste. La obediencia a la voz de Dios es clave para ver su mano obrando en nuestras vidas. Uno de los ejemplos más claros de la relación entre obediencia y restauración es la historia del pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con la promesa de llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, debido a su constante desobediencia y falta de confianza, tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida, cuando el trayecto pudo haber tomado solo unos días. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios les dio una advertencia clara. Hoy pongo ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan. Dios había preparado la restauración y la bendición para ellos, pero su desobediencia los mantuvo dando vueltas en el desierto. Esto nos enseña que muchas veces la restauración de Dios ya está disponible, pero la manera en que respondemos a su dirección determina si la recibimos o no. Otro caso impactante de restauración por obediencia es el de Naamán, un comandante del ejército sirio que tenía lepra. Cuando acudió al profeta Eliseo en busca de sanidad,
recibió una instrucción que no esperaba. Debía sumergirse 7 veces en el río Jordán. En un principio, Naamán se resistió, porque pensaba que Dios actuaría de una manera diferente. Sin embargo, cuando finalmente obedeció, su restauración fue completa. En el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14, la Biblia dice: Entonces descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Dios tenía el milagro preparado para Naamán, pero él solo lo recibió cuando decidió obedecer. Esto nos muestra que la restauración no siempre ocurre de la manera que imaginamos, pero si seguimos las instrucciones de Dios, experimentaremos su poder. Otro ejemplo claro de cómo la obediencia abre las puertas de la restauración es la historia del rey Ezequías. Cuando enfermó gravemente, el profeta Isaías le anunció que moriría. Sin embargo, Ezequías oró al Señor con un corazón sincero y Dios le dio una instrucción específica para su restauración. En Isaías capítulo 38 versículo 21 se nos dice: Y había dicho Isaías: Tomen una masa de higos y pónganla en la llaga y sanará. Ezequías obedeció y como resultado, Dios le concedió 15 años más de vida. Este relato nos enseña que la restauración muchas veces viene acompañada de instrucciones que parecen simples, pero que requieren fe y obediencia para que se cumplan. Otro aspecto importante de la obediencia en el proceso de restauración es el principio de dar y recibir. En la Biblia, Dios establece que cuando somos generosos y obedientes en nuestra administración, Él multiplica lo que tenemos. En Malaquías capítulo 3, versículo 10, el Señor dice: Traigan todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y pónganme a prueba en esto, dice el Señor Todopoderoso, y verán si no abro las ventanas de los cielos, y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dios promete restaurar y multiplicar lo que damos, pero esto requiere obediencia. Cuando seguimos los principios bíblicos de administración, experimentamos la provisión sobrenatural de Dios. Otro caso impresionante de restauración por obediencia se encuentra en la historia de Pedro. Después de haber pasado toda la noche pescando sin éxito, Jesús le dio una instrucción específica. Debía lanzar la red nuevamente en el mar, a pesar de que parecía inútil hacerlo. En Lucas, capítulo 5, versículo 5, Pedro respondió: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Pedro obedeció, y el resultado fue un milagro asombroso. Una pesca tan grande que las redes estaban a punto de romperse. Esto nos enseña que la obediencia a la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables, abre las puertas para la restauración y la abundancia. En la historia de la viuda de Sarepta, vemos otro ejemplo de restauración ligada a la obediencia. Durante un tiempo de sequía y hambre, Dios envió al profeta Elías a la casa de una mujer que apenas tenía lo suficiente para una última comida con su hijo. Sin embargo, Elías le pidió que hiciera primero un pan para él, asegurándole que Dios no permitiría que su harina ni su aceite se agotaran. En Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 15, se dice: Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comieron él, ella y su familia durante muchos días. Si la viuda hubiera actuado con temor y no hubiera obedecido, no habría experimentado el milagro de la provisión. Hosting season's here. Are your windows guest ready? Early access to Blinds.com's Memorial Day mega sale is on now. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day mega sale early access now. Save up to 40% site-wide, plus a free measure. Blinds.com. Rules and restrictions may apply. Pero porque confió en la palabra de Dios y obedeció, su hogar fue sostenido sobrenaturalmente. Otro aspecto importante de la obediencia es que nos protege del enemigo.
En Efesios capítulo 6, versículo 11, Pablo nos exhorta: pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Muchas veces, las pérdidas que sufrimos vienen porque hemos dejado brechas abiertas a través de la desobediencia. Cuando caminamos en obediencia, estamos bajo la cobertura de Dios y protegidos de los ataques del enemigo. Dios siempre desea restaurar a sus hijos, pero Él espera que respondamos en obediencia. Jesús mismo nos dio un principio clave en Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La restauración que Dios ha preparado para nuestra vida es segura cuando edificamos sobre la roca de su palabra y obedecemos sus mandamientos. Aunque el proceso pueda ser difícil, cuando seguimos su dirección con fidelidad, veremos cómo su poder transforma nuestras circunstancias y nos lleva a un nivel mayor de bendición y propósito. El papel de la perseverancia en la restauración. La restauración de Dios no siempre sucede de inmediato. En muchas ocasiones, es un proceso que requiere paciencia, resistencia y confianza en que Dios está obrando, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La perseverancia es una de las claves más importantes para recibir la restauración divina, ya que demuestra nuestra fe en la fidelidad de Dios y nos mantiene firmes en su promesa, sin importar los obstáculos. Un ejemplo claro de perseverancia en la restauración es la historia de Job. Este hombre justo y temeroso de Dios sufrió pérdidas devastadoras. Perdió su familia, su salud y todas sus posesiones. Sin embargo, en medio de su dolor, Job nunca renunció a su fe. Aunque tuvo momentos de debilidad y cuestionamiento, nunca maldijo a Dios ni se apartó de su presencia. En Job, capítulo 13, versículo 15, él declara: aunque él me mate, en él esperaré. Sin embargo, defenderé mis caminos delante de él. Job decidió perseverar en su fe, a pesar de que no entendía lo que estaba pasando. Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. En Job capítulo 42, versículo 10, la Biblia dice: después que Job hubo orado por sus amigos, el Señor le restauró su prosperidad y le dio el doble de lo que antes tenía. Esto nos enseña que, aunque la restauración no siempre sea instantánea, si permanecemos fieles y seguimos confiando en Dios, veremos su gloria manifestarse en nuestra vida. Otro caso de perseverancia en la restauración se encuentra en la parábola de la viuda persistente. Jesús contó esta historia para enseñar a sus discípulos sobre la importancia de orar sin rendirse. En Lucas capítulo 18, versículo 1, la Biblia dice: les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre y no desanimarse. La viuda de la parábola iba constantemente ante un juez injusto para pedir justicia. Aunque al principio el juez no quería atender su caso, debido a su insistencia, terminó concediéndole lo que pedía. Jesús usó esta historia para mostrarnos que, si incluso un juez injusto respondió a la perseverancia de la viuda, cuánto más Dios escuchará y responderá a aquellos que claman a Él día y noche. Este principio es fundamental en el proceso de restauración. Muchas personas comienzan a orar y a confiar en Dios, pero cuando no ven resultados inmediatos, se desaniman y abandonan su fe. Sin embargo, la Biblia nos exhorta a seguir adelante sin desmayar. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, la Escritura nos da una promesa poderosa: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Esto significa que hay un tiempo señalado para la restauración. No debemos desanimarnos si parece que tarda, porque Dios es fiel y su promesa se cumplirá en el momento perfecto. Otro caso impactante de perseverancia en la restauración es la historia de Elías cuando oró por lluvia. Había habido una sequía en Israel durante 3 años, y Dios había prometido enviar lluvia. Elías subió al monte Carmelo y comenzó a orar con fervor.
Sin embargo, después de la primera oración, su siervo regresó y le dijo que no había señales de lluvia. Elías no se rindió. En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 43, le dijo a su siervo, «Vuelve a mirar 7 veces». 6 veces el siervo regresó sin ver nada, pero Elías siguió orando con perseverancia. En la 7ª vez, el siervo vio una pequeña nube en el cielo, y poco después, una gran tormenta cayó sobre la tierra. Este relato nos enseña que muchas veces debemos orar y creer sin cesar. Aunque en el principio no veamos cambios, Dios ya ha determinado la restauración, pero nuestra perseverancia en la fe es clave para verla manifestada. Otro aspecto importante de la perseverancia es mantener una actitud correcta mientras esperamos. En el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6, la Biblia nos da una instrucción fundamental. No se inquieten por nada, sino en toda situación, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Esto significa que, mientras esperamos la restauración, no debemos preocuparnos ni caer en la ansiedad, sino seguir orando con gratitud. Dar gracias a Dios antes de ver el milagro es una señal de que confiamos en su fidelidad. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, la Biblia nos da otra clave poderosa sobre la perseverancia. Porque necesitan paciencia, para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Muchas veces, la restauración viene después de un periodo de prueba, donde Dios moldea nuestro carácter y fortalece nuestra fe. La paciencia no significa resignación, sino una confianza activa en que Dios cumplirá su palabra. Otro aspecto clave de la perseverancia en la restauración es la firmeza en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25, Jesús compara a la persona que obedece su palabra con un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Todo el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon aquella casa. Pero no cayó porque tenía su base sobre la roca. Las tormentas vendrán, los vientos soplarán, pero si nuestra confianza está en Dios, nada nos derribará. La restauración viene a aquellos que permanecen firmes, sin importar las circunstancias. Otro ejemplo de perseverancia lo vemos en Pablo y Silas. Fueron encarcelados injustamente por predicar el Evangelio, pero en lugar de quejarse o rendirse, decidieron alabar a Dios en medio de la prisión. En Hechos capítulo 16, versículo 25, la Biblia dice, a la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos los escuchaban. A pesar de sus circunstancias difíciles, no perdieron la fe. Como resultado de su perseverancia en la alabanza, Dios envió un terremoto que abrió las puertas de la prisión y los liberó. Esto nos muestra que, incluso cuando todo parece estar en contra, si seguimos alabando y confiando en Dios, veremos su poder manifestarse. La restauración de Dios es segura para aquellos que no se rinden. Perseverar significa seguir creyendo, seguir orando, seguir obedeciendo y mantener una actitud de fe, sin importar cuánto tarde la respuesta. Dios honra a los que confían en Él, y su promesa de restauración se cumplirá en el momento perfecto. Reflexión final. Confiar en la restauración de Dios. La restauración de Dios es una promesa real, pero también es un proceso que requiere fe, obediencia y perseverancia. A lo largo de la Biblia, hemos visto cómo Dios ha restaurado a personas que parecían haberlo perdido todo, demostrando que nada está fuera de su control. Sin importar cuán grande sea la pérdida o cuán imposible parezca la situación, Dios sigue siendo el mismo, y su poder de restauración no ha cambiado. Uno de los aspectos más importantes en este proceso es la confianza en que Dios tiene el control de todas las cosas. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6, la Biblia nos da una instrucción clave.
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Muchas veces, cuando enfrentamos pérdidas, tratamos de encontrar nuestras propias soluciones, nos desesperamos o incluso dudamos del plan de Dios. Pero este versículo nos recuerda que la verdadera restauración comienza cuando entregamos completamente nuestra vida en las manos del Señor y confiamos en que Él está obrando, aun cuando no lo entendemos. Dios no solo restaura lo que se ha perdido, sino que lo hace de una manera que trae mayor propósito y bendición. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Él nos da una promesa de fortaleza y apoyo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. No importa cuán grande sea la lucha, Dios nunca abandona a sus hijos. Cuando parece que todo se ha desmoronado, Él sigue sosteniéndonos y guiándonos hacia la restauración. El proceso de restauración también nos enseña a depender más de Dios. Muchas veces, cuando las cosas van bien, tendemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Sin embargo, cuando enfrentamos pérdidas, aprendemos a apoyarnos completamente en el Señor. En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo comparte una revelación poderosa que recibió de Dios. Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad y nos rendimos a Dios, Él nos fortalece y nos lleva a una dimensión de fe que antes no conocíamos. Es importante recordar que la restauración de Dios no siempre ocurre de la manera que esperamos. A veces, Él restaura lo que hemos perdido, pero otras veces nos da algo diferente y mejor. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esto significa que, aunque no entendamos por qué ciertas cosas suceden, podemos confiar en que Dios tiene un plan mayor para nuestra vida. Lo que parece una pérdida hoy puede ser el camino para algo más grande que aún no podemos ver. Un ejemplo claro de esto es la historia de José. Si él no hubiera sido vendido por sus hermanos y no hubiera pasado por años de sufrimiento, nunca habría llegado a ser gobernador de Egipto y salvador de muchas vidas. Lo que parecía una tragedia, en realidad era parte del propósito divino. Otro aspecto importante de la restauración es aprender a soltar el pasado y mirar hacia adelante. En Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aferrarnos al pasado nos impide ver la nueva obra que Dios quiere hacer en nuestra vida. La restauración no significa simplemente recuperar lo que se perdió, sino recibir algo nuevo, transformado y alineado con el propósito de Dios. También es fundamental que mientras esperamos la restauración, mantengamos una actitud de alabanza y gratitud. En Habacuc capítulo 3 versículos 17 y 18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los campos no den alimento, aunque el rebaño se acabe de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto nos muestra que la verdadera fe se mantiene firme aun cuando las circunstancias no parecen favorables. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at
factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code LISTEN50. T's and C's apply. La alabanza y la gratitud a Dios abren las puertas para que su poder se manifieste en nuestra vida. Otro aspecto importante de la restauración es estar dispuestos a perdonar. Muchas veces, las pérdidas vienen acompañadas de heridas emocionales y resentimientos hacia personas que nos han hecho daño. Pero la Biblia nos enseña que el perdón es clave para recibir la plenitud de la restauración. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús dijo: «Porque si perdonan a otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes». Cuando perdonamos, liberamos nuestro corazón del peso del pasado y permitimos que Dios sane nuestras heridas. La restauración no solo es externa, sino también interna. Y el perdón es una parte fundamental de este proceso. Dios es fiel a sus promesas y nunca olvida a sus hijos. En Salmo, capítulo 126, versículo 5, la Biblia nos da una hermosa promesa de restauración. Los que siembran con lágrimas, con gritos de alegría, cosecharán. Si en este momento has experimentado pérdidas, si sientes que el enemigo ha intentado robarte la paz, las oportunidades o los sueños, recuerda que Dios tiene el poder para restaurarlo todo. La clave es confiar en Él, caminar en obediencia, perseverar con fe y mantener un corazón lleno de gratitud y perdón. Dios es especialista en transformar lo que parecía imposible en una nueva oportunidad para su gloria. Lo que hoy ves como una pérdida, en sus manos se convierte en el inicio de una gran bendición. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.